¿Qué tal todos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Liderazgo en Evolución por Karen Schmidt. En esta ocasión, igual que todas las anteriores, tengo un invitado muy especial. Él es David Cabero. David lo conozco yo desde hace tiempo, desafortunadamente no de manera personal, pero bueno, yo lo sigo y sigo todo el trabajo que está haciendo. Y bueno, David, ahorita voy a platicar quién es, voy a leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Y bueno, actualmente David es Group Category Leader Stationary y miembro del comité ejecutivo. Estamos hablando del grupo BIC. David tiene una sólida formación en finanzas y control. Comenzó su carrera como auditor externo de Arthur Andersen y luego como auditor interno de L'Oréal, donde pasó 3 años viajando por el mundo. También fue controlador internacional en la división de productos de la línea de la marca Lancôme. Se unió a Vic en el 2005 como gerente de finanzas primero y luego como gerente general para un número creciente de algunas regiones como Grecia, la península ibérica, Europa del Sur y del Este, etcétera. Antes de unirse al equipo de liderazgo comercial y asumir la gerencia general para toda Europa en enero del 2019. Él es licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría por Alisade en Barcelona. Tiene un Advanced Management Program en IS en Barcelona, un máster en Control de Gestión en París, un curso de liderazgo en West Point Military Academy en Nueva York, un curso en Harvard Business School en Boston. Él es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Francia en Barcelona y es miembro de la Junta de NetMentor Cataluña. Además es autor del libro, perdón, Decidiendo en tiempos de paz y de guerra. Y bueno, David, yo creo que me quedo muy corta con mencionar tu trayectoria. Antes que nada, quiero volver a agradecerte el espacio y bueno, como algunas personas saben, yo me dedico a ser mentora tanto en compliance como en liderazgo empresarial, ayudando a las empresas y a los individuos, por supuesto, a posicionarse dentro de las organizaciones. Entonces, David, bueno, pues una vez dicho esto, no sé si quieres agregar alguna otra cosa más. No, no, lo haces mejor que mi tía, o sea que perfecto, te voy a fichar, te voy a fichar. Ok, perfecto. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo constantemente estoy haciendo algunas publicaciones de todas esas tipo de cosas en las que las personas tenemos que mejorar como profesionistas y evidentemente también como personas. Y también al estar muy en contacto con los individuos, pues sé cuáles son algunos de aquellos dolores que no permiten a las personas tener un posicionamiento en la empresa y esto ocasiona mucha frustración, mucha tristeza, enojo y bueno, finalmente algunas de ellas tiran la toalla. Entonces, la finalidad de este canal y de todos mis invitados es que ellos puedan dar algunas recomendaciones, algunos consejos, pues para ayudar en el posicionamiento y en el liderazgo de las personas. Entonces, David, tú tienes una gran trayectoria como CEO y curiosamente, las personas, generalmente los gestores de riesgos, es decir, los oficiales de cumplimiento, los auditores y en general las personas, se quejan principalmente porque no son escuchados dentro de una organización. Entonces se sienten pues que la alta dirección no les hace caso, no tienen impacto los proyectos, no los logran implementar y entonces digamos que esto es importante y desmotiva a las personas. Aquí lo curioso es que cuando yo les pregunto, bueno, y ya tuviste una conversación con el CEO, sabes exactamente cuáles son las prioridades de un CEO, sabes cómo tú cambiar tus argumentos para que el CEO te escuche, entonces la gente generalmente no tiene mucho que contestar. Entonces, para ayudar un poco a las personas, la primera pregunta que te quiero hacer, David, es, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el idioma de un CEO? Estás en silencio. Ahí estás en silencio. A ver. Ajá.
Si quieres, quita el mute, David, a ver si se corrige el audio. Ahora, no sé por qué no funcionaba. Ahí No sé. está. Estaba apretando, perdona por la... a ver, los líderes, los CEOs son líderes, primero de todo. Y un líder que hace. Y esto funciona también para los gestores de riesgos. Vamos a hacer luego el paralelismo, si te parece interesante. Pero el Ujú, CEO lo que hace es un líder y los líderes hacen cinco cosas. Han de saber hacer bien cinco cosas. Una es tener una visión, crear una visión para la empresa, ¿no? Hacia dónde va la empresa, el propósito, la misión, la visión. Luego, la segunda cosa que hay que hacer bien es comunicar de forma efectiva. Efectiva quiere decir que mi historia la oyen las personas de la organización, los diferentes managers responsables, y es algo que quieren comprar, ¿no? Y quieren ayudarme, ¿no? En tanto que líder a que las cosas pasen, ¿no? Y a lograr esa visión y esa misión. Con lo cual hay una segunda que es comunicar efectivamente. La tercera es tomar decisiones. La cuarta, ser personas entusiastas y de acción y mostrar esa implicación. Y la quinta es tener un interés genuino por las personas. ujú, Pues, si hace eso, ese paralelismo a los gestores de riesgos, ellos también son líderes de su parte. Entonces, la ujú, gran cuestión primero es, ¿hacen bien crean esa visión, ¿no? De la parte de gestión de riesgos para la empresa? ¿La comunican efectivamente? ¿Tocan los puntos que influencian bien al CEO y a los demás líderes? ¿Saben hacerlo? Etcétera, ujú, etcétera, ¿no? Y luego, claro, evidentemente, esto cuando lo hacen, lo han de hacer alineados con la visión del líder. Con lo cual, primero han de entender al líder, al CEO, y luego lo que han de hacer es también posicionarse. Y el arte de la influencia es un tema muy largo, ujú, pero toca muchos puntos, ¿no? Y a veces pensamos que cuando comunicamos, la otra persona nos entiende y nuestro problema se convierte en el suyo, ¿no? Owning, ujú. ¿no? El understanding and owning. Y eso, si no lo haces bien y no lo validas, si no te das cuenta que se ha hecho, se ha entendido bien el por qué eso que estás diciendo es importante, pues luego pues genera esas frustraciones porque pensamos que hemos comunicado, con lo cual lo dejamos ahí cuando la persona, el CEO o otro líder no lo ha entendido, no le ha dado la importancia, no ha comprado la historia que le estamos explicando, ¿no? Así es, David, y muchas veces me pasa con mis mentees cuando estoy dando clases, que yo les digo a las personas, tienes que intentar hablar en el idioma del receptor, no en tu propio idioma. Porque, por ejemplo, un CEO, y si me equivoco, por favor, te agradezco que me lo digas, pero un CEO generalmente tiene en mente, además de lo que tú estás diciendo, pues el tema de productividad, rentabilidad, ¿no? La creación de clientes, la expansión del negocio. Y entonces, un gestor de riesgos o alguna otra persona, si habla en su propio idioma, hablando desde compliance officers o con la terminología, muchas veces mi sentir es que no va a llegar justamente el mensaje al CEO, porque el CEO como el CFO, como el director de recursos humanos, tienen otras prioridades en mente. Y nosotros, si queremos transmitir el mensaje, pues tenemos que adecuarnos al mensaje, obviamente, del receptor, ¿no? El cerebro lo que hace es simplificar mensajes porque no puede oír, tratar y gestionar millones de mensajes cada día. Recibimos miles de mensajes y tomamos miles de decisiones, algunas muy pequeñas, como Ujú, es si voy a coger el coche esta mañana o voy a coger un autobús, etcétera, etcétera, ¿no? 35.000 decisiones por día, esto es lo que dicen los científicos. Entonces, el ajá, CEO se le ha de facilitar ese trabajo ujú, por la parte del gestor de riesgos y de los otros líderes. Cuando generas esa historia, ¿no? El storytelling que te ayuda a la influencia, en el momento de la ajá, influencia, lo que has de hacer es intentar entender cuáles son las prioridades de la persona que tienes delante. Si no lo ujú, entiendes, va a ser difícil que pongas una prioridad más, porque él ya tiene muchas, ¿no? Y como ujú, decías, en un mundo cambiante donde hoy tienes, si estamos hablando con México en este caso, pues está desgraciadamente es muy reciente el tema de los aranceles, ¿no? Y de los impactos. Entonces, un CEO va a estar ujú. pensando en mis aranceles, en mis precios, en si voy a Ya. tener que cambiar mis decisiones industriales. Con lo cual, cuando vienen otros puntos en la agenda,
la gestión de la agenda va a depender de lo importante, lo impactante, lo convincente que va a ser esa historia, ¿no? Entonces aquí se trata de explicar historias. La gente que es muy experta, ¿no? Un gestor de riesgo normalmente son gente muy experta, pero luego a esto hay que, hay que añadirle, ¿no? Una capa de habilidades personales, ¿no? Y la Ujú, influencia es una. Entonces, no te va a comprar por ser experto. Experto lo que genera es trust, ¿no? La confianza se genera de dos maneras. ujú, La competencia en el tema, el conocimiento, el track record sobre un tema, y luego el carácter. ujú. El carácter, parte del carácter es el gravitas, la intencionalidad, ¿no? Cuando yo, ¿por qué a determinadas personas las oímos más o las escuchamos más que a otras? Es porque nos las creemos más, pensamos que son personas que tienen un peso muy fuerte y que lo que dicen va a ser importante. Entonces, ahí estamos juntando cosas, estamos juntando habilidades, ¿no? Y cuando algunas posiciones están muy influenciadas por el expertise, saber de qué hablo, ahí Ujú. luego hay que poner capas de capacidad de comunicación, de influencia, de impacto, de análisis de la situación, ¿no? De cuál es el buen momento para tocar este tema, de qué manera, ¿no? Claro. Sí, yo la verdad es que me canso de decirle a la gente que si bien es cierto que el conocimiento técnico es importante, es fundamental las habilidades de comunicación y las habilidades interpersonales, porque de esta manera no puedes transmitir todo ese conocimiento técnico y digamos que no te posiciona. Sabrás mucho de muchas cosas, pero si no sabes transmitir, difícilmente vas a destacar, ¿no? En comparación con las otras personas. Te voy a dar un ejemplo y no lo toméis como un ejemplo a seguir, ¿eh? Seguramente es el malo, pero un gestor de riesgos que le dice a su CEO, ostras, me acaba de llamar un CEO amigo que va a ir a presión por un tema de, ostras, ahí estás generando interés, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor es mentira, No, pero no, no, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. entonces, no digo que hayan que hacer esto, lo que estoy diciendo es que cómo se transmite el mensaje, cómo se prepara la historia, cómo se simplifica también el mensaje, porque si no, a veces explicarlo todo no es el trabajo del C, no es entenderlo todo, es entender alguna Claro, cosa importante que haga que diga, bueno, esto es importante, quizá no es urgente, pero es importante, tratémoslo bien, háblalo con tal sí, persona y venir conmigo en algún momento con una propuesta, ¿no? Que exactamente. no sea costosa, ¿no? Cuáles son las limitaciones, ¿no? Lo que los americanos es las constraints, ¿no? Pues si hay que hacer cosas, ahora no vayamos a gastar mucho dinero en esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que sea fácil, que el impacto sea limitado para la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, estas conversaciones, el arte de la conversación es importante, ¿no? Saber conversar, saber tener sí. esas situaciones donde cada uno pone su parte y al final se sale con una conclusión que sea la positiva y esperada, ¿no? Sí, a mí me parece que ahorita dos puntos importantes es primero conocer el idioma, si se puede llamar así, del receptor. Lo segundo es, tú dijiste que hay que ser concretos, ¿no? Para llegar contigo ya con algo hecho. Y a mí me pasa mucho con mis mentees, sobre todo sobre todo con mujeres, aunque no estoy diciendo que los hombres no tengan este vicio de comunicación, pero dan una explicación, la introducción, el desarrollo, la conclusión, la opinión personal, el porqué, la justificación, y después llegan a la esencia, ¿no? Del mensaje. Y yo digo, tienes que primero detectar cuál es tu esencia del mensaje y empezar al revés. Primero empieza por la esencia, por el impacto, por el riesgo, y después quizás puedes dar digamos, el resto del mensaje un poquito más corto, pero si al inicio tú no captas la atención de lo que necesitas, va a ser complicado que después de 40 minutos de explicación la gente pueda seguirte exactamente lo que tú estás esperando, ¿no? Hay otra parte que también en el mensaje hay una parte lógica y una parte emocional. Yo cuando estoy diciendo un amigo CEO le ponen, se va a prisión, hay una parte emocional. Así Es una es, sensación de riesgo personal. Pues claro. en el mensaje muchas veces se incorporan muchos datos lógicos y pocos comentarios emocionales, ¿no? Entonces hay que saber balancearlo. Así es. Luego hay otra parte, es el proceso, ¿no? El proceso, en un proceso de influencia, en un proceso de cambio, quiero cambiar las cosas. Hoy no estamos teniendo estrategias de control de riesgo suficientes y hay que cambiarlo.
hay que Ujú, pasar por 4 fases y eso es cierto para cualquier tipo de cambio importante. Uno es el entendimiento, entender el por qué eso es importante para la empresa y el por ujú. qué eso es importante para la persona a la que le estás hablando. Eso es entender. Una vez la persona, el CEO, ha entendido, porque es importante, el segundo paso es hacerse lo suyo, el owning, ¿no? Ahora ya no es el problema del responsable de riesgo, es también mi problema y con lo cual vamos a buscar soluciones compartidas, aunque quizás Ujú. la parte técnica será más el experto, pero ahora ya no es el problema del responsable de riesgo, es el mío también. Esto es el owning, ¿no? Owning a Claro, change, ¿no? Un cambio estratégico, un cambio de proceso, etcétera. La tercera parte es activarlo, ¿no? Como que esto no implica solo el CEO, sino el resto de la organización, porque los procesos de control de riesgos, pues al final son transversales en la organización. Luego hay que activarlo al comité ejecutivo, el comité sí, ejecutivo ha de activarlo más abajo y cada uno hacer el trabajo para que se llegue hasta la persona que está en la fábrica, que está en la línea de producción, porque ahí también hay riesgos, etcétera, etcétera. claro. Entonces, esto, cuando lo has activado hasta abajo, luego puedes acelerar el cambio, porque todo el mundo ha sido consciente o es más consciente de esa situación, ese riesgo, algo que hay que cambiar, y el experto puede hacer su trabajo, ¿no? Entonces, esos 4 fases, normalmente muchos expertos piensan, yo explico la historia, la explico de forma lógica, la persona que tengo delante, que es el CEO, la ha entendido, la ha comprado, ya la está activando y ya puedo ir, ¿no? Y quieres hacer unos pasos que tardan su tiempo demasiado rápido, y lo que pasa al final es que la gente no ha entendido ni ha comprado ni la está activando, ¿no? Y tú piensas que ya puedes Sí, escribir el proceso, ¿no? O el sí, procedimiento. sí, la verdad es que el tema de comunicación y los vicios de la comunicación es, digamos que hay que eliminarlas radicalmente porque uno asume que el otro entendió, ¿no? El otro no entendió, pero no dice que entendió, o el otro cree que entendió. Y en realidad es que ese es el gran problema de la comunicación en en las corporaciones, en las empresas. Y esto me lleva a hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo es que las personas, puede ser gestor de riesgos, pero digamos que es de manera transversal, cómo deberían de aproximarse a un CEO para que el CEO les preste atención? ¿Ah? O sea, ahorita ya platicamos mucho justamente de este tipo de argumentos, pero Mm, me parece que hemos concluido que quizás comenzando por el final, que sería la esencia, puede captar mejor la atención del CEO. ¿Cómo debería o qué recomiendas tú? ¿Cómo deberían de construir aquellos argumentos de peso o de valor para que el CEO capte la atención y la importancia de lo que está transmitiendo la persona en general? Yo pienso que aquí hay una parte lógica en la que tú comentabas, en la que yo no voy a entrar porque esto es muy, ¿no? Es cuál es la situación, cuál es el riesgo. Ujú. Yo pienso que ahí empezar por un lado o por otro se puede cambiar, pero esto es la técnica del diálogo. Para mí, en la conversación hay una parte que es la fase influencia. En la fase influencia, tú lo que has de hacer, llegar a hacer, es hacer las cosas de manera que cambias la energía de la sala, ¿no? De la reunión. Tú entras a una reunión, estás hablando, tú ves que la persona lo está siguiendo, pero no está muy interesante o no está muy interesado. El tema es qué haces para cambiar la energía, ¿no? Para Ujú. captar la atención. Es lo que los americanos, ingleses, hablan de capturing hearts and minds, ¿no? Tú puedes, Ujú. puedes coger la cabeza, el brain, el mind, pero no el heart, ¿no? En algún Ajá, momento hay que crear historias que a la persona que tienes delante la impacten, ¿no? claro. Esto es uno, y esto es storytelling, es el arte del storytelling. Luego, eh, esto ha de cambiar esa energía, que no es positiva, que alguien te está escuchando, pero piensa, me lo está explicando esta persona y luego me vendrá el contable a explicarme otra historia que no me importa, ¿no? Y ni me interesa. Entonces, Ujú. hay una parte que es, como decía, storytelling. Hay otra parte que es del liderazgo. Al final, cada líder y los líderes de gestión de riesgos también, hay cuatro tipos de liderazgo, yo los clasifico en 4 diferentes, y cada una de posicionarse en su liderazgo y luego pensar en esa situación si requiere otro liderazgo, otro tipo de estilo de liderazgo, y te voy a poner un ejemplo. Yo veo 4 estilos. Uno es el commanding, que normalmente es mucho los CEOs, ¿no? Que es el que dice, haz esto, ¿no? Da órdenes Ujú, y espera que ujú, sean cumplidas. Esto es ujú. commanding, es el comandante en jefe de una, ¿no?
del grupo militar, ¿no? De un país, etcétera, ¿no? El Estado Mayor. Ujú. Luego tienes el teaching, que lo que das dirección, das sentido, ¿no? Eso es otro estilo. Yo te voy hacia dónde hemos de ir, dónde estamos, hacia dónde hemos de ir, el por qué. Esto es teaching. Ajá. Hay otro que es socializing, que es cuando yo hablo con las personas de los departamentos, tenemos este tipo de riesgos, ¿cómo lo harías tú? ¿Cuáles son los riesgos en tu puesto de trabajo, en tu área de control, etcétera? Y ayúdame. Y lo que hago es generar una relación. ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu hija? Y a través de la relación tú estás pidiendo que te ayuden, pero están ayudando a un amigo, a un colega, a alguien que es muy social, ¿no? Y eso se genera relación y yo hablo contigo y discuto contigo porque te aprecio y ahora te voy a dar una respuesta. Hay una cuarta forma que es los procesos, ¿no? El processing, el Ujú. líder que convierte todo en trocitos, ¿no? En procesos. Ujú. Cuando el experto, el gestor de riesgos está pensando en processing, seguramente lo que es su nivel de liderazgo natural, te voy a explicar el problema, las consecuencias, las soluciones, etcétera, etcétera. Aquí está tocando uno de los cuatro liderazgos, pero no está creando una visión. La visión es, podemos crear un ambiente, una empresa donde se minimicen los riesgos para todos, incluso para ti, porque esto es una visión, ¿no? Ya no Ujú. estoy cortándolo en trocitos. Cuando el CEO no te está haciendo caso, en algún momento tú puedes convertirte en commanding, ¿no? Es decir, pero es que Raúl, David, hay que tomar una decisión. Ujú. Y esto es este mes o es esta Ujú. semana. Pues ahí estás diciendo, le estás apretando, estás diciendo, vamos a tomar la decisión y si no la tomas tú, la tomaré yo. Esto es commanding. Entonces, los estilos de liderazgo son también interesantes porque en este tipo de reuniones, en momentos de influencia, cada uno va con su estilo natural, Ujú. pero a veces no es suficiente. Entonces ha de combinar otros estilos y ha de encontrar el qué. Si ahora lo que se trata es de poner presión o ahora lo que se trata es dar una visión, ¿no? Ajá. Porque si no estamos siempre en nuestro estilo natural, y yo digo, puede ser que para este tipo de personas sea el processing, pero esto no hace los cambios de shifting the energy, ¿no? De capturar ese interés. Entonces, también hay que hacer un trabajo prospectivo, no solo un tema de qué hablo primero y de qué hablo al final, ¿no? Es también Ujú. cómo lo hago. Claro. Entonces, tú mencionaste algo muy interesante, esta parte de commanding. Por lo que te entendí, entonces, una persona que no es un CEO, un gerente medio, a lo mejor, eh, digamos, tú propones que también debe tener este liderazgo de comandar y de presionar, no sé si presionar es la palabra, pero de acorralar un poco al CEO para tomar las decisiones. Es decir, este liderazgo también debería de ser bien visto por parte de la gerencia media para que de alguna manera presione al tomador de decisiones, que en este caso sería el CEO, Bueno, porque mucha la gente tendría cultura. un poco de miedo de hacer esto. Ahora me estoy poniendo un tema cultural. La cultura, en una organización encuentras tres culturas. La cultura de la Ya. familia, ¿no? Yo soy el hijo de José, de María Antonia, y a mí me han criado así. Y esos son mis valores, mi forma de hacer, mis comportamientos. Eso es cultura personal. Luego Ujú. tienes la cultura de la empresa, Ujú. de Vic, de quien sea, de PepsiCo, de Coca-Cola, y luego hay la cultura del país. Si Ujú. estamos en un país, México, donde la cultura es mucho más directiva o mucho más de arriba abajo, de dar órdenes, quizás lo que estoy proponiendo no es adecuado. Esto es un tema Ujú. de cultura. Y ahora te estoy hablando de forma global, ¿no? Como líder global, ¿yo qué veo? Y luego hay que adaptarlo culturalmente para no hacer un error de entendimiento de roles, ¿no? Y de Claro. expectativas. Pero yo lo que te diría es lo siguiente. Si una persona que lo que hace es managing situations, ¿no? Que lo que hace es gestionar situaciones, no es un líder, es un manager. Ujú. 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 Leadership is leading people, ¿no? Claro. El liderazgo no es manejo situaciones y hago propuestas, estoy manejando gente. Esto es un líder. La persona que lo que hace es solucionar problemas, no es un líder, es un manager. Claro. Pues Sí. para mí, el gestor de riesgos, como otras posiciones en la empresa, son posiciones también de liderazgo. Ujú. Pues la cuestión es, como líder, ¿estás actuando como líder o estás actuando como manager? Los demás te ven como manager, no como líder. Y esto depende de cómo te posicionas. Ujú. Cuando tú fuerzas una decisión,
y te posicionas y pides que y la fuerzas, ahí estás generando tu gravitas, ¿no? ujú, Tu peso y tu liderazgo. ujú, Si consideramos que un manager de riesgos lo que ha de hacer es gestionar solo situaciones, lo estamos bajando de categoría y le estamos impidiendo que tenga una influencia suficiente en la empresa y aún menos en el CEO, ¿no? Entonces yo pienso sí, que eso es lo que hay que hacer. A partir de aquí hay que adaptarlo a las situaciones culturales, ¿no? Y a los valores, a los comportamientos, a los rituales ujú, de cada uno de país y en cada una de las organizaciones que cambia. Si vas en China es de una manera, en Japón es de otra, en España es de otra. Si vas en los países nórdicos, que son muy igualitarios, ujú. estás en una reunión y no sabes quién es el jefe, Claro. porque No, todo el mundo habla, claro, ¿no? Y todo el mundo se sí. posiciona, porque están acostumbrados. Entonces, esto es un tema cultural, pero yo, de todas formas, digo, lo que al final se trata de ser efectivo. Si la empresa quiere ser efectiva, si no tienes muchos líderes en la organización, si solo tienes uno, es muy posiblemente va a ser mucho más difícil que des resultado a largo plazo, porque depende Claro. solo de la capacidad de una persona. Y hoy el mundo es tan complicado que depender de uno es Pero, difícil. claro, tienes razón, David, pero es que, mira, la verdad es que estos espacios me parece que nutren la mente de las demás personas, porque finalmente las personas quieren posicionarse, ¿no? Y tienen que tener propuestas, tienen que tener, digamos, un conocimiento 360 de la empresa para que logren tomar también ellos decisiones. Yo no veo mal que si las personas, por lo menos a quienes van enfocados estos videos, quieren posicionarse, tienen que tener la destreza. Finalmente es un tema de respeto y es un tema de aproximación, pero que va muy de la mano con esa destreza de tratar de orillar al líder a que tome decisiones si es que no lo pueden tomar ellos. O en todo caso, tener la destreza para pedir justamente el liderazgo o la toma de decisiones en algunos aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Porque la gente cuando contacta conmigo se sienten un poco incómodos porque no tienen ese liderazgo que se tiene que construir. Y el liderazgo también tiene que ver con esto urge, CEO, CFO, se tiene que tomar una decisión, se tiene que tomar ya de manera, digamos, urgente o de manera práctica, dependiendo. Pero si estamos dependiendo de que un tomador de decisiones con la cantidad de cosas que tiene en mente haga la decisión y accione, digamos que también es falta de proactividad que obviamente que se tiene que desarrollar y se tiene que aprender por parte de, en particular, el compliance officer, que debe tener cierta independencia, un auditor, etcétera, para que justamente pueda desarrollar su liderazgo y tomar decisiones y ser una parte estratégica de la organización y no simplemente un ejecutor. Hay que también, no hay que pensar la discusión de un tema determinado, porque se requiere una decisión, no hay Ujú, que separarlo del todo, que es la relación, ¿no? En una ujú, relación de CEO con sus equipos hay una relación de confianza. ujú, Y el CEO va a tener más confianza en determinadas personas más que otras, o porque no las conoce, o porque las conoce y ha visto cosas que no le han gustado en el pasado, que esto es el carácter, ¿no? Es esta ujú, persona, cuando me dice que su intención es esta, ¿realmente esa la intención o por detrás quiere hacer otras cosas? Y luego la capacidad, ¿no? La competencia fue, cada vez que me dio un consejo fue el bueno, tenía razón, tiene un track record positivo, es experto en la materia, tiene experiencia. Entonces, eso hace que el CEO tenga Entonces, si tú quieres influenciar a un CEO, tú te has de posicionar, has de ser alguien confiable, con exacto, lo cual hay que crear una por confianza. supuesto. Entonces, cuando tú fuerzas al CEO, no lo fuerzas el primer día que lo conoces, haces ese forcing cuando ya le has dado mucho y él tiene confianza en ti. Con lo cual, yo pues no posicionaría las reuniones como esta reunión en la que lo va a hacer bien para convencerle, es más una relación, es el trust, ¿no? La Ujú, confianza, cómo se genera la confianza y cómo desde esa situación de confianza ujú, yo puedo ponerme más fuerte, puedo poner, escucha Raúl, escucha José, esto es lo que hay ujú. que hacer, ¿no? Claro, Entonces, y esto depende de la personalidad, pero las personalidades, lo comentábamos hace unos días con alguien de mi equipo, la personalidad a veces puede ser un lastre, ¿no? O no puede no ayudarte. Si es una persona introvertida, este tipo de discusiones van a ser más difíciles, pero hay que separar personalidad y comportamiento. Una sí. persona puede hacer una presentación magnífica,
eh, aún siendo una persona pues más bien introvertida. Pero se ha de preparar bien, ha de buscar una historia bonita, ¿no? Entonces, una cosa es personalidad, que puede ayudar o no en determinadas situaciones, y otra es cómo yo genero comportamientos y hábitos de hablar en público, de hablar al consejo de administración, cómo me aprendo para que cada vez me salga más naturalmente por un tema de repetición y trabajo y Claro. preparación. Con lo cual, no seamos es esa reunión, no es cómo se Sí, genera esa relación a largo plazo, cómo la empresa te ve. Muchas veces pasa algo, hay una gran, ¿no? Bueno, hay un tsunami en la empresa y dicen, vamos a hablar con Pedro. Y ujú, Pedro no es el director de nada, pero es alguien que lo ven como un líder, alguien líder de opinión, al que siempre tiene un buen consejo. Entonces, y la gente va a hablar a Pedro. claro, Este Pedro tiene una influencia brutal en la empresa y no es un tema de título, es un tema de gravitas, de persona, ¿no? De la confianza que ha generado. Con por lo cual, supuesto. aquí vamos un poco a la base y es las relaciones. Y es que está muy bien hacer una presentación, muy bien tener un plan, pero si no juegas con todas las diferentes combinaciones de elementos que hemos estado hablando este rato que llevamos juntos, pues luego al final puede ser que no Claro. te funcione. Sí, perfecto. Ahora, ¿cuáles crees que sean las áreas de oportunidad que tienen las personas en términos de liderazgo, comunicación, etcétera? Bueno, yo volvería a lo básico, ¿no? Tienes una visión de lo que el equipo tiene que hacer, tu equipo, una visión de lo que es tu departamento, de hacia dónde quieres. Si eso lo tienes, ya es una primera parte. La segunda es, ¿lo has explicado a tu equipo, a los demás líderes, a tu jefe, Ujú, de forma horizontal, vertical hacia abajo de la organización y hacia arriba? Si comunicas efectivamente, de forma efectiva, pues ya es eficaz y ya es un segundo paso, ¿no? ¿Eres visto como alguien que toma decisiones, alguien que es confiable? ¿Cuál es tu branding, personal branding en la empresa, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, lo que has de hacer es entender situaciones, entender las necesidades de los demás, cuáles son las prioridades del CEO, de los diferentes directivos, y todos son elementos que una persona ha de combinar, ¿no? Entender el entorno, hacia dónde va la empresa, cómo tu visión encaja con la visión del CEO, etcétera. Estos son ujú, elementos que uno ha de trabajar internamente, preparar. Algunos son soft skills, ¿no? Habilidades. Otro es conocimiento, poner en papel cosas que uno ya conoce. Y ujú. con todo esto haces tus historias y piensas en ese storytelling para cambiar posiciones respecto al tema que te preocupa. Pues mucho que trabajar por parte de las personas, porque digamos que la tristeza que generalmente tienen las personas que se atreven además a querer cambiar, que es por eso justamente que me buscan y queramos esta relación de mentorías o como alumnos, es animarse a través de una metodología, pues tener la estrategia para poder eliminar ¿no? esos vicios de comunicación y poder plantear una estrategia justamente donde tu voz sea escuchada exactamente como tú quieres que sea escuchada y no de una manera distorsionada. Lleva un trabajo, pero la buena noticia es que siempre se puede trabajar, siempre se puede mejorar rápidamente y digamos que las mejorías son saltos cuánticos en una relación profesional dentro de una empresa. Y yo creo que también de manera personal, tener una buena comunicación cuando te empodera, te da energía, te da las bases para enfrentarte a un montón de situaciones que muchas veces daban miedo porque no tenías un desarrollo, no se tenía este desarrollo ni esta conciencia de los vicios que se pueden mejorar, ¿no? Y en el arte de la influencia hay una parte política, ¿no? ¿Quiénes son mis aliados en la empresa? ¿Quiénes son mis Sí, enemigos? ¿Quiénes son las personas que se cambian de cama, ¿no? Hoy están con unos y mañana con otros, pero sí, si las puedo llevar hacia mí, ¿no? En sí, esta situación pueden ir conmigo, ¿no? Y esa es la parte política, ¿no? La política se define como esas veces donde las personas, los líderes, piensan más en su interés personal que en el interés de la empresa, con lo cual, si tú entiendes cada uno políticamente cómo juega, luego tú puedes utilizar esto para intentar llevarlos hacia donde tú piensas que la empresa debe ir. Entonces, estos son elementos, ¿no? A integrar, a sí. aprender, ¿no? Hablamos de aprendizaje. Hay gente que dice, no, es que no me escuchan, ¿no? Esto es fixed mindset, es que nunca me van a escuchar, es que no hay forma de cambiar. Bueno, esto es
como el me voy a morir, un día me voy a morir. Sí, bueno, la cuestión es qué haces de tu vida, no sabes que te vas a Sí, morir, pero qué haces, ¿no? ¿Qué cambias? ¿Qué mejoras? El growth mindset no es esa lógica de aprender, de lo he hecho una vez y no me han escuchado, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no me han escuchado? ¿Qué he hecho mal? exacto. Normalmente es ellos no, no, tú que no has hecho, que deberías Es, haber hecho, que te habría exacto. ayudado a poder convencerles, ¿no? Entonces es ir aprendiendo y ser cada vez mejores y tener cada vez más impacto. Al final es un Sí, tema de impacto, genera impacto. sí, la verdad es que yo te puedo presumir, pero no creo que, no quiero que que suene arrogante porque es mi trabajo, pero mayormente de mis mentís. He sido testigo de grandes cambios, de verdad, y de alcanzar posiciones o algunos logros que la gente no ni siquiera esperaba tener en su vida. Y si sigues una estrategia, si eres consciente, si cambias ciertas conductas, por supuesto que fácilmente puedes llegar a donde tú quieras, de verdad. Y lo bonito de todo esto pues de dedicarme a las mentorías es que se ven cambios relativamente rápido bueno, la gente se pone muy contenta cuando ve que es capaz de alcanzar eso que nunca creyeron. Es maravilloso. Esto que hago yo, para mí, mis mentis son mis libros abiertos porque yo aprendo de verdad y además tengo mucha confianza en lo que cada persona puede lograr. David, me lleva a a la última pregunta. ¿Qué recomendarías tú a las personas, ¿no? Que cambien? ¿Cuáles son los cambios que tú aconsejas que tienen que poner atención para que exista este posicionamiento, este liderazgo, esta comunicación más asertiva, más efectiva con la alta dirección? ¿Qué les recomiendas? Yo diría que lo primero que han de hacer o un cambio que han de hacer es mirar más ellos y menos los demás. Es decir, cuando hay que hacer cambios, hay tres niveles de cambios, ¿no? El círculo de control, que es lo que yo puedo hacer. Yo me puedo levantar más pronto por la mañana e ir a trabajar más pronto. Esto es un círculo de control. Si me voy a las 7 de la mañana, yo lo decido, Ujú, ¿no? Y hay el círculo de influencia, ujú, que es las cosas que yo hago para poder cambiar las opiniones de los otros, pero sin los otros no lo puedo conseguir, no dependen solo de mí, he de cambiar cosas. Y ujú. hay luego el círculo de concern, ¿no? O de frustración, que es las cosas que no puedo cambiar. Yo si hay una guerra, ¿no? David Cabero, una guerra no la puede cambiar, yo no puedo parar una guerra, no tengo ese poder, no tengo esa capacidad. Ujú. Seguramente no tengo ni la influencia para poder hacerlo, ¿no? Pero yo, o sea, con lo cual, eso es es esa parte de frustración, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar. Digo, la Ujú. guerra, el que yo va hoy o mañana, yo no lo puedo cambiar. Entonces hay que separar muy bien y tener mucha capacidad de separar las cosas. A veces pensamos que hay muchas cosas que nos frustran y que tú no puedes cambiar y no es verdad, tú puedes influir. Con lo cual lo que hemos de hacer es empezar por nosotros. Ujú. Cómo yo hago mejor todo lo que hemos estado diciendo, qué es lo que debería cambiar yo como persona internamente, incluso como automotivación, para poder trabajar muy bien el círculo de control, que es el que yo domino, Ujú. y mejorar mi capacidad de influenciar, ¿no? Porque lo que es la frustración, ¿no? Si cambian el presidente de un gobierno en México, pues eso no lo puede cambiar, ¿no? Hasta las Claro, próximas elecciones que tengo un pequeño peso, ¿no? Pero muy pequeño. Pero lo sí, que sí que puedo hacer es influenciar a todo el mundo alrededor, empezando por el CEO. Y esto depende de mí. Con lo cual, claro. mi único consejo adicional es empezar por vosotros. Perfecto. Buenísima, David. Pues yo espero que mucha gente escuche los consejos. Yo espero que cada vez más tengamos estos foros donde podemos discutir un montón de cosas porque digamos que temas de liderazgo, temas de comunicación, de habilidades es enorme. Y pues como tú bien sabes, como te he platicado, yo estoy muy comprometida con las personas para que logren tener estos cambios, sean visibles y pasen de pues de las emociones de frustración, de tristeza a motivación y entusiasmo por lo que hacen. Entonces, yo te quiero agradecer, como siempre, la atención que has tenido conmigo de contestarme los mensajes desde hace mucho tiempo sin conocerme, tus consejos, que recuerdo uno, principalmente que es uno que me motivó para estar hoy donde estoy y donde me gusta estar. Y pues si tienes alguna otra cosa que añadir, el micrófono es tuyo
Y de lo contrario, pues seguiremos también conversando en otras ocasiones. Nada, decir, Karen, que ha sido un placer, como siempre, en todas nuestras conversaciones, una más, a añadir un placer estar contigo y con tus oyentes. Y nada, lo que dijiste al principio, que empezaste la reunión diciendo, no nos conocemos personalmente, te falta una palabra que es aún, con lo cual, esperando Aún. poder venir a México pronto y poder finalmente conocernos en persona. Muchas gracias, Karen. Sí, buenísimo, David. Pues voy a cortar la grabación y nos quedamos ahorita un segundito. Muchas gracias a todos los oyentes. Yo soy Karen Schmidt, les repito, soy mentora en compliance y liderazgo empresarial y estoy a sus órdenes, siempre tratando de darles la mayor cantidad de información que les beneficie. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti.